Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo de Escena del Crimen, un capítulo nuevo de Escena del Crimen en este horario del lunes. Bueno, hoy les voy a contar uno de esos casos que en la época, me dice nuestra productora, que se manejó como uno de los primeros casos de asaltos en motos. Es decir, la policía comenzaba, creo, ¿verdad? Si mal no estoy recordando, a descubrir un nuevo método de robar según ellos, claro, según ellos, porque en teoría los asaltos en moto es una cuestión hasta importada de la región, se vio en Colombia, se vio en Argentina por mucho tiempo, y al parecer eso migró hacia nuestro país hace años atrás y creían ellos de que lo que les voy a contar esta noche era uno de esos primeros casos, pero en el tiempo fue otra cosa. Con el tiempo se descubrió lo que probablemente ocurrió detrás. Y la incógnita de todo esto es quiénes realmente lo hicieron. Aunque nosotros sepamos, de acuerdo a los testimonios y a lo que mantiene muy fuerte hoy como memoria viva a la familia de nuestra joven víctima de este caso, son personas plenamente reconocidas e identificadas. Igual la policía no pudo demostrar, sostener esto para entregar al Ministerio Público a la inversa lo mismo, y esto a su vez a un tribunal para tener una condena por un crimen, por un hecho de sangre. Hoy le vamos a presentar el caso de Diego Miguel, un joven que, como en otras ocasiones, iba a ir a una visita de, al parecer, una pareja sentimental, y encontró su muerte en el camino. Vamos a ver de quién se trata. Esta es la víctima. Vamos a presentar sus datos particulares. Diego Miguel Ángel Álvarez Ruiz. Él tiene 17 años, es un ciudadano paraguayo, vive en Asunción, estudiante, fue la profesión al menos fijada en su documento de identidad, y él fue asesinado durante un supuesto asalto. Los familiares mantienen como un crimen pasional, un crimen que supuestamente ocurrió por celos, lo que hoy conocemos como celos criminales, la ira en medio de toda esa ocasión. En cuanto a los autores, les decía que el principal sospechoso para la familia fue un joven que tenía una relación formal con la misma joven de la que estamos hablando, tenía al parecer relación con Diego. Y en ese entonces resultaba ya ser la ex pareja de este chico asesinado. Un triángulo ahí que al parecer se fue formando, lo descubrió la pareja actual de esta joven y supuestamente ordenó la muerte de Diego Miguel. Vamos a lo que fue la crónica de lo que pasó en ese momento, detalle a detalle de lo que sucedía. Era octubre del año 2003, una tarde ya noche cálida. Diego, después de salir del colegio, fue a visitar a esta joven como habitualmente lo hacía, pero en el camino su historia cambió. ¿Qué pasó? La tarde aún era clara, el sol todavía no se escondía en el oriente, cuando Diego Miguel Ángel Álvarez salió del instituto en el que estudiaba. Luego de recibir una llamada, en lugar de ir a casa, decidió desviar su camino hacia Lambaré y hacer una visita a su exnovia, una joven de 17 años, su nombre era Ariana. Luego de bajar de un vehículo, de un transporte público, él caminó sin darse cuenta que alguien estaba pendiente de sus pasos. Lo sentía muy cerca. Solo le faltaba un par de cuadras para llegar cuando entre las calles Antequera y Castro, casi Quechua del barrio Vallapuá de Lambaré, una moto apareció repentinamente a su costado. Encima de ella iban dos jóvenes. Ellos no hablaron, no dijeron absolutamente nada. El que ocupaba el asiento del acompañante disparó contra él y lo hizo por la espalda. El impacto lo llevó directamente al suelo. Él estando ahí, boca abajo, respirando con mucha dificultad. Se acercaron los hombres a sus espaldas, lo sintió muy cerca, hasta percibir su respiración, y se llevaron su mochila. El disparo generó un gran alboroto en el vecindario. La gente rápidamente salió a la calle para ver qué pasaba. Se escuchaban murmurar a lo lejos y a lo cerca. Mientras la moto en que iban los asaltantes se alejaba de ese sitio, una mujer salió de su casa e inmediatamente reconoció a ese muchacho, al que cayó en la vereda. Enseguida se dio cuenta que se trataba de Diego. Él era compañero de colegio de su hija Ariana en el colegio Cristo Rey.
Hay mucha información falsa. Él iba a la casa de Ariana porque ella le llamaba constantemente, en forma, me consta que es muy insistente. Él iba a la casa y es por eso es que se encontraba con Aldo Vera, porque él era, por decir así, el novio oficial. Y vamos a decir, entre comillas, que mi hijo era el suplente. Y entonces por ahí las amenazas y por ahí los celos, infundados o no, yo no sé, ¿verdad? Él me dijo, me llamó por teléfono, yo estaba trabajando porque tengo mi oficina en San Lorenzo, me llamó y me dijo, mami, yo voy a llegar tarde hoy a la casa. Y le dije, ¿por qué? Y me voy a estudiar a la casa de un compañero. Obviamente que me mintió. Yo le dije, no te demores mucho, yo te quiero ver en casa enseguida. Sí, no te preocupes, ya te plagueas otra vez. Una cosa esa, ¿verdad? Como todo joven. Y iba directo a la casa de Ariana. No es que venía, sino iba a la casa de Ariana. Y ahí también hay información falsa. José de Antequera y Castro casi quecho. Ahí cayó. A los bomberos los llamaron enseguida, al poco tiempo. Los vecinos estaban impactados por lo que ocurrió. En una ambulancia lo llevaron hasta el entonces Centro de Emergencias Médicas. El tiroteo ocurrió cuando era más o menos las 7 menos cuarto de una noche de martes del 14 de octubre del año 2003. Recién a las 20 horas de aquel día, Diego llegó a Emergencias Médicas, donde una junta médica decidió que debía ingresar a urgencia del quirófano. Allí, por horas, fue sometido a una intervención que se extendió por mucho tiempo. La prensa muchas veces dice que fue un asalto con fines de robo. Definitivamente no es así. No sé por qué tergiversan, porque en la mochila se encontró inclusive en su bolsillo dinero. Y si hubiese sido con fines de robo, obviamente lo primero que le van a sacar es el dinero. No es así, no sé con qué objetivo tergiversan esa versión. A él le dispararon por la espalda, en forma, por decir así, cobardemente. Ni siquiera le dieron tiempo de defenderse. Y la que es madre de esa chica, a quien yo acuso como causante del evento, se fue junto a él cuando estaba sentado en el suelo, le sacó la billetera y no se preocupó de buscar ayuda, de llamar a gente para que lo lleven a emergencias médicas. En Heridas que Hablan vamos a recordar un poco lo que hizo el forense en aquel momento. Él cayó malherido en el suelo y los vecinos hablan de 2 personas, al menos las que habían ejecutado esto, a una distancia no muy larga, es decir, no estaban muy el tirador distante de la víctima, pero igual alcanzaron a verlo, por más que había cierta dificultad en cuanto al horario en que había sucedido todo. Después de 17 horas de agonizar, Diego murió y fue un 15 de octubre de ese mismo año, del 2003. Fue a las 11:50 minutos, la data precisa, por eso para ser justamente lo más precisos posible es que damos el momento y el horario, porque esto tiene mucho que ver con todo lo que se pudo haber hecho y lo que no para salvarle la vida a este joven. El disparo fue a traición, no hubo demasiado que hacer debido a lo que se tardó también al momento de auxiliarlo, y el disparo en la zona en que recibió era una zona bastante delicada. Estamos hablando que afectó los pulmones y eso hace que generalmente la dificultad respiratoria se dé con gravosidad en muy poco tiempo. En esta línea gráfica que ustedes van a ver, se puede ver que el impacto mortal Diego lo recibe en la espalda, a la altura del abdomen, lado izquierdo. El disparo atravesó el cuerpo de Diego, perforando uno de sus pulmones importantes y también una arteria vital del cuerpo, la que conduce, la que irradia la mayor cantidad de sangre al corazón, y estamos hablando de la vena aórtica. Rompe un pulmón, la bolsa de un pulmón, y también la vena aórtica. Imaginen el daño que provocó ese disparo atravesando por la espalda de este chico. Hay otros documentos que vamos a mostrarles, al que accedimos, y también habla de aquel 15 de octubre del relatorio
que se hace de lo que pudo haber ocurrido ese día con Diego Miguel. Y se habla en este documento que está dirigida a Mirta López, la agente fiscal penal de turno de la ciudad de Lambaré, donde se había dado la circunscripción que le corresponde a la agente fiscal que investiga. Más abajo, en la segunda línea de este documento, fíjense, porque hay una persona que relata lo siguiente. Voy a leerles rápidamente el párrafo y después vamos a quedarnos sobre una línea muy importante. La víctima se encontraba caminando en la acera sobre la calle Antequera con dirección norte y antes de alcanzar la calle Quechua de la ciudad de Lambaré fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en sentido contrario a bordo de una motocicleta roja. De ahí lo que les decía al principio, para la policía era como uno de los casos simbólicos, quizás los primeros para ellos en aquel momento, de ataques hechos por motoasaltantes porque le habían quitado el teléfono celular a Diego y por eso presumieron que podía tratarse de eso. Sin embargo, y atiendan este detalle, uno de ellos le disparó en el abdomen a Diego Álvarez sin orificio de salida. Una vez consumado el hecho, los presuntos autores se dieron a la fuga. Esto lo firma el comisario principal Bardulio Ortega. El punto principal es, fíjense ustedes, del por qué es importante, y después voy a ir a otro documento más, del que tiene que ver con lo certero del disparo. ¿Por qué es importante este documento? Porque lo que dice es que los asaltantes, o la persona que hirieron mortalmente a Diego, tiraron a matar directo. Ahí no hubo una suerte de obligación a entregarle algo primero como suelen hacer los asaltantes, es decir, si eran delincuentes que comenzaban en el oficio de asaltar a bordo de una moto, lo primero que van a hacer, como en cualquier otro robo, es obligarle a su víctima a entregar lo que tiene. En este caso, según la descripción que da el parte policial, no hay eso, no existe. Los asesinos le dispararon y se escaparon. En todo caso, después tomaron el teléfono y al parecer eso fue una cuestión casual, una cuestión fortuita. O por qué no, pudo haber sido algo pensado para dejar una coartada B o una coartada que solape la verdadera intención, que era la prioridad, matarlo. El otro documento, para que vean la precisión y la certeza de que realmente el disparo fue a traición y que el objetivo era acabar con su vida, dice una parte de este documento policial que el hecho se comunicó vía telefónica a la fiscal de turno y hay un subrayado ahí que habla sobre la placa radiológica que se le hace a Diego, una placa del tórax y del abdomen, en donde se pudo constatar que el cuerpo de Diego Miguel Ángel Álvarez presentaba un orificio de entrada a la altura de la espalda del lado izquierdo y salida a la altura del abdomen del lado izquierdo. Básicamente, ¿qué dice esto? Que es estrictamente técnico y uno se preguntará, ¿y de qué sirve detalles como esto dentro de una investigación? Y básicamente lo que te está diciendo es que el disparo fue en ese lugar, en la espalda. No hubo una intención de confrontar a los delincuentes, a la víctima. Si alguien le va a asaltar, te va a llegar de frente, o si lo hace por atrás, te va a pedir lo que tenés. En este caso no ocurrió. En este caso el objetivo era matarlo. Eso fue lo que sucedió con Diego en aquel momento y básicamente así acabaron con la vida de este chico. En lo siguiente dentro de toda esta historia es la pistola calibre 22 que se utilizó y que fue encontrada a pocas cuadras del lugar, que pudo haber sido el arma homicida dentro de esta investigación. Esto fue lo que se encontró en aquel momento por la policía, los primeros pasos que dio la investigación. Un arma en la zona. Efectivos policiales de la comisaría cuarta de Lambaré y de la sección homicidios de investigación de delitos estaban alertados de lo que pasó. Ellos comenzaron un rastrillaje bastante extenso en la zona, peinaron el lugar para buscar evidencias, al menos un rastro de los autores del hecho. En el radio policial que trazaron imaginariamente, las características de aquellos sospechosos resonaron durante las últimas horas en boca de vecinos. Una moto roja con dos ocupantes, sus prendas de vestir eran de color oscuro,
Eso era lo que buscaban los policías, pero se encontraron con un llamativo elemento. En las inmediaciones de ese mismo lugar, alrededor de la escena del crimen, los policías encontraron un arma de calibre 22. Luego de ser avisados por vecinos de aquel lugar, ellos lo vieron tirado a un costado del camino. En principio, pensaron que podría tratarse del arma homicida, porque al principio el calibre de la bala que fue rescatada de la escena del crimen coincidía, pero el resultado de los análisis nunca se supieron, con certeza al menos. Diego Miguel fue asesinado en el año 2003 en octubre. Lo mataron cuando lo emboscaron, probablemente lo emboscaron, camino a una visita que él tenía que hacer a una amiga, una joven a quien él frecuentaba. Ese disparo lo recibió en la espalda y al parecer fue el objetivo real de los asesinos. Se creía en aquel momento que el robo estaba detrás de todo esto, pero con el tiempo eso fue diluyéndose y es lo que hoy queda al menos en la memoria de la familia de Diego. A él lo mataron por otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que motivó el asesinato? Se los voy a contar, pero después de esta primera pausa aquí en Escena del Crimen. Hoy estamos recordando el asesinato de Diego Miguel, un joven estudiante de 18 años que estaba atravesando el colegio, terminándolo quizás en aquella época en uno de estos colegios de curso rápido, de preparación acelerada en la secundaria. Y en una de esas tardes, era octubre, casi la mitad de octubre, fue a visitar a una joven a quien él frecuentaba ocasionalmente, su exnovia. Y esto ocurría en la ciudad de Lambaré, en Valle Apuá. Pero no llegó, nunca llegó a esa casa, como otras tantas veces, y es porque lo mataron. Dos jóvenes, según al menos testigos, lo alcanzaron, estaban en una moto, y le dispararon como primera reacción, y luego al parecer le quitaron su teléfono. Esto fue confirmado por la familia, el celular no estaba. Es por eso que la policía en aquel momento creía que esto era parte de un nuevo esquema de asalto, un nuevo sistema de los delincuentes de cómo operar. Asaltos en moto, lo que hoy conocemos todos como motobandis o motochorros. En aquel momento se tenía esa tesis, pero había algo más. La mamá no estaba segura. La familia insistía en que a Diego no le pudieron haber matado por eso. Había algo más, el disparo en la espalda, de una manera certera y hasta casi cobarde, en forma de emboscada, sugería otra cosa más, un mensaje de ejecución. Pero antes de continuar con el desarrollo de la investigación, de cómo esto se dio, cómo es que la policía da pasos cortos y sin mucha potencia, sin mucha efectividad, vamos a recordar a Diego. Y Diego, que guarda como otras tantas jóvenes sus cosas positivas, sus ganas de soñar, sus ganas de crecer, las cosas que a lo mejor en la vida se le fueron poniendo como barrera para poder estudiar y hacerlo normalmente como otros, el trabajo, su vida íntima, contado por su familia. Este es el recuerdo de Diego. El recuerdo de Diego. Diego era el único hijo del matrimonio conformado por la escribana María Gloria Ruiz Matiauda y el comisario en situación de retiro, Miguel Ángel Álvarez. Diego Álvarez Ruiz era un muchacho diferente a los de su edad. Él no era un varoncito vivo, pícaro. No fumaba, no tomaba. Su pasión era el dibujo. Era un adolescente más bien introvertido. O sea que no había picardía en él. Él nació el 17 de agosto de 1985. El muchacho tenía 18 años, vivía enfocado en sus estudios y las artes. Le gustaba mucho, encerrado en su propio mundo, hasta que conoció a Ariana. Fue alumno del Colegio Cristo Rey de Asunción, cursaba el 5º curso de la educación media en el Centro Paraguayo del Saber, al menos cuando ocurrió. Su temprana muerte dejó imborrables marcas en sus padres. Su padre sintió un hondo dolor de la cobarde muerte que le produjeron a él. Pues 2 años antes de que mataran a su hijo, él auxilió a un muchacho de 15 años atacado por peajeros cuando cruzaba la Plaza Julio César Franco de Asunción.
con mucho dolor te comento todo esto, porque amén de haber perdido a mi único hijo, nunca más pude tener otro. Me dejaron con un sentimiento de frustración, con un sentimiento de impotencia, porque lo menos que se podía haber hecho es, no te digo que viendo al culpable entre rejas, que uno se va a poner contenta, pero alivia un poco ese dolor que en el corazón una madre puede tener. Y definitivamente ese dolor ni psiquiatra ni psicólogo jamás te puede sacar, porque es algo no natural. Gracias. Él sintió que no pudo hacer nada por su hijo. La víctima en aquel momento era Diego Báez Mellit, un joven de 15 años, alumno del Colegio Salesianito, hijo de un camarada suyo y tocayo del comisario Miguel Ángel Báez. Lo sintió muy cerca. Ellos nunca se recuperaron de aquella pérdida. Durante años, ambos intentaron impulsar la investigación, pero esta nunca avanzó. Nunca tuvieron la suficiente fuerza. Yo no me explicaba, no entendía, porque definitivamente uno se imagina el dolor de una madre al perder un hijo, porque normalmente somos los padres quienes nos vamos primero. Y en esta ocasión, lamentablemente, no sentí esa, ¿cómo se dice?, empatía. Una persona que se pone en el zapato de uno y entiende el sufrimiento. Desesperada, frustrada, impotente, yo me fui a vivir a México un tiempo. Le dejé el caso al que fue mi ex esposo y no llegaron a ninguna conclusión. Se hicieron entrevistas inclusive con gente del Ministerio del Interior. Hay muchísimos puntos oscuros, no se dilucidó absolutamente nada. Pero realmente, ¿qué pasaba con el caso de Diego? Ahí lo veían ustedes en vida, con muchas ganas de continuar sus estudios, de seguramente formar una familia en el futuro. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pudo haberlo hecho mal que le haya costado la vida? Porque la familia hasta hoy recuerda que realmente a él lo ejecutaron y lo mataron por algo que no tenía que ver con un celular o quedarse con algo defectivo de él, sino que hizo algo que supuestamente molestó a otras personas o a otra persona, y eso puso su condena de muerte, por así decirlo de una manera. Claro, de la mano de algún sociópata, porque si no, no hay explicación. Lo que se sospecha es que había esa relación, había molestias por esa relación entre él y su exnovia. Al parecer esta joven tenía otra pareja en aquel momento, alguien oficial o alguien con quien salía, llámenle como quieran. El punto es que ese hombre en particular, supuestamente, según al menos la creencia de los familiares y en parte de los investigadores, pero muy poco en aquel momento, es lo que se hizo siguiendo ese hilo de investigación, es que él pudo haber ordenado la muerte de Diego. Pero nunca se probó con la fortaleza necesaria como para impulsar esto a través de una acusación, llegar a una imputación siquiera. Sospechosos hubo, pero todos quedaron por el camino. Estas son las primeras 3 detenciones del caso, que después terminaron en la nada. Tres fueron detenidos, un sospechoso. 3 personas fueron investigadas en torno a aquel homicidio. El 21 de octubre del año 2003 lo detuvieron a Aníbal Crescencio Pérez Barreto. Él era un joven que al poco tiempo fue liberado, al no encontrarse elementos que pudieran vincularse al caso que se investigaba. El segundo en ser aprehendido por la policía fue Braine Moisés Barreto Caballero, un muchacho de 26 años. Él resultó ser la persona en cuyas manos estaba el celular de Diego. Sin dar muchas explicaciones de cómo llegó aquel artefacto a su mano, confesó que lo vendió por 200.000 guaraníes a otra persona. Consideramos que sería la punta del ovillo el encontrar el celular de Diego. Y entonces nosotros ubicamos, no fueron ellos, nosotros ubicamos la persona que encontró y vendió el celular. Moisés Braine se llamaba el muchacho. Así fue que capturaron a Máximo Dávalos, otro joven de 33 años,
comprador del celular de Diego. En su poder los policías incautaron el teléfono finalmente. En ese momento la policía y la fiscalía manejaban el crimen como un supuesto robo, pero para la familia esta hipótesis nunca fue acertada. Para ellos, el asesinato iba mucho más allá de un simple robo. Para su madre, el homicidio apuntaba a un conflicto de tinte pasional. Algo había pasado entre él, Ariana y una tercera persona. Diego era un estudiante de 18 años, muy enamorado de una chica que se llama Ariana Ginny Camperi. Obviamente las mujeres somos más avispadas desde un principio y él era un adolescente no muy despierto y se enamoró de esta chica. La chica era muy, vamos a decir, avispada y en principio festejó con él un tiempo. Después lo rechazó, le dijo que no le quería más y obviamente Diego sufrió. Enseguida fue sustituido por Aldo Vera. Ahora, de entre estos detenidos, de entre estos sospechosos, había uno que era el principal, por así decirlo de alguna manera. Y pasa a ser este jugador principal, Braine Moisés Barreto Caballero. Este hombre de 26 años, joven, bastante joven él. Él había sido uno de los principales nombres en aquel entonces porque en su poder estaba el teléfono Nokia que se le había robado a Diego en aquel entonces. Un teléfono 5160, teléfono que era, bueno, teléfono importante para la época. Entonces, de ahí es que la policía seguía con su historia de que realmente el botín era lo principal ahí y la muerte fue el efecto secundario. Cuando que todo apuntaba a que esto era al revés. La muerte era el objetivo y posteriormente se llevaron el teléfono para simular lo que sostenía indeclinablemente la policía en aquel momento, al menos la policía. Cuando comienzan a hablar con Moisés Barreto, él habla de otras personas como supuestos reducidores de ese celular o lo que compraron de él de manera directa. Y para eso accedimos a este documento del Ministerio Público donde se consta la declaración de Moisés Barreto. En una de las partes, que no va a ser aún la que le vamos a resaltar, habla Moisés Barreto Caballero, al ser convocado por la Fiscalía en su testifical, menciona haber sido un vendedor ambulante de celulares y que adquirió el teléfono en cuestión, Nokia 5160, con X línea, y se lo vendió a Máximo Dávalos. O sea, supuestamente él compra el teléfono y se lo vende a Máximo Dávalos, que es un funcionario de la firma Telecel de aquel momento, existiendo serias contradicciones entre las declaraciones tomadas por la Fiscalía y el acta notarial que se encuentra agregadas a la carpeta fiscal, a foja 180, etcétera, etcétera. Es lo que dice esta representante fiscal que hace esta aclaración dentro del marco de la testifical de... Esta es Mirta López, la abogada Mirta López, la que hace esta aclaración que es sumamente valiosa dentro de lo que hoy, después de mucho tiempo, uno leyendo encuentra ciertos cabos sueltos, ¿verdad? Y este es uno de ellos, que la Fiscalía ya se anticipaba a que existían contradicciones entre lo que él declaraba y lo que había en un acta notarial, entre lo que mencionaba Moisés Barreto Caballero. Y otra cosa que nos llamó mucho la atención de este documento es lo que sí resaltamos de esta testifical, es lo que dice Braine Moisés. El señor Braine Moisés Barreto Caballero manifestó que los vendedores de celulares, o sea, eso que él menciona, párrafo más arriba, son los señores Rubén y Fran Carriza y el señor Carlos Fernando Sabino Rojas, y que los demás datos se desconocen. Un párrafo más arriba dentro de este documento habla de vendedores ambulantes. Les voy a repetir, vendedor ambulante de celulares, y que él compró esos teléfonos de él. Entonces lo que básicamente ocurrió aquí es que Moisés, siendo uno de los principales sospechosos porque compra un teléfono probablemente reducido o porque él, no sospechar, integró ese grupo de dos que mató a Diego, culpa a otros responsables. Se saca orden de captura
o de detención contra estas personas y el resultado fue nada, la nada misma. Ni la policía insistió o los detuvo, ni el Ministerio Público insistió con la detención de estas personas citadas por Moisés, o no se lo volvió a convocar a Moisés después, a Barreto Caballero, para interrogarlo sobre el celular. Es más, figuraba como testigo, pese a tener el celular robado de una víctima mortal. Ni siquiera una imputación por reducción, nada de eso, nada de eso. La teoría conspiraticia tal vez dentro de todo esto cada vez era más fuerte. Evidentemente que había un guión bien construido por el que ordenó la muerte de Diego, por los que participaron y aprovecharon muchísimo la negligente investigación de la policía y la fiscalía. Esta escasa investigación, o la nula investigación, lo digo yo, fue denunciada en reiteradas ocasiones por la mamá de Diego. Es más, ella investigó mucho más que la propia policía. Escasa investigación. Sí, realmente las investigaciones más bien las impulsamos nosotros. El que era mi esposo en ese entonces, ¿verdad? Miguel Ángel Álvarez Salomón, padre de Diego, y lamentablemente las pruebas que eran arrimadas a la fiscalía eran desestimadas. Tanto es así de que tuve que recurrir varias veces a colegas que me labraran actas, porque el confesar en un acta es lo mismo que el confesar delante de un juez. Este expediente, no sé cuántas hojas tiene, y demuestra todo lo que te estoy diciendo, que o no hubo interés en la fiscalía. Es más, se le recusó a la primera fiscal que entendió en la causa, se le recusó y se le asignó a Juan Claudio Gaona, a Alejo Vera y no sé, el tema es que cuando yo iba y les imploraba, porque yo lloraba y les imploraba justicia. 5 fueron los fiscales que llegaron a ser designados para esta investigación en el asesinato de Diego Álvarez Ruiz. La primera en llevar las riendas de esto fue la fiscal Mirta López de Ramírez. A ella la comunicaron sobre lo ocurrido los agentes de la comisaría cuarta de Lambaré. Sin embargo, una semana después, esta representante de la fiscalía fue recusada y designada en su lugar la fiscal interina, la titular de la unidad 2, Gladys González de Dávalos. Pero en enero del año siguiente la causa se trasladó a la oficina del fiscal Juan Claudio Gaona. Con él designaron como su ayudante al fiscal Alejo Vera, hoy retirado. Después fue asignado a la causa un fiscal Juan Claudio Gaona, quien también hizo caso omiso de las pruebas que le fueron arrimando y definitivamente se les acercaba y ellos desestimaban. Juan Claudio Gaona le aprendió a este Moisés Braine, que era quien tenía el celular, y después lo soltó como si nada. La tarea del titular fue fuertemente cuestionada por la familia. Él apuntaba a un joven conocido como Colorado por su particular color de cabello como autor moral del homicidio. Hay versiones de que estaba metido en drogas o que vendía drogas, y la nota resaltante es que él en varias ocasiones le amenazó de muerte a Diego. Eso se puede constatar en todas las actas testificales. Y obviamente quedó muy deprimido después que fue rechazado. El rechazo obviamente no le cae bien a nadie. Pero después, cuando ella empezó a tener relaciones con Aldo, volvió a llamarle insistentemente. Eso a mí me consta, porque varias veces le sorprendía en su habitación texteando o hablando por teléfono con ella. Y se encontraban en la casa de Ariana. Entonces ahí es que surgió esa enemistad, por decir así. Y eso que yo digo no es solamente pensamiento mío, están en las testificales que yo te facilité. Y lamentablemente terminó en eso. Él comentaba conmigo, bueno, muy pocas veces comentó y no le dio mucha
como se dice, mucha bolilla al caso. Con su tío era con quien conversaba y con su padre. Su tío ya le había dicho que se retirase de ese lugar y obviamente como él estudiaba karate, defensa personal, se creía invencible. Y obviamente nadie es invencible ante una bala, y más todavía si te dan por la espalda. Aldo Vera sigue vivo y, como se dice, desarrollando una vida normal, porque hay gente que no tiene ética, que no tiene vergüenza, que no tiene sentimientos. Entonces, no podría decir, por ejemplo, le pesa su conciencia. Hay gente que no tiene conciencia, entonces, todo normal. Y por más de que quieran decir, no fue él, no se le dio en el lugar del hecho, nosotros no podemos dar constancia de eso, porque para asesinar a una persona no se necesita precisamente ese día estar en ese lugar, en ese momento, para ejecutar el crimen. Sabemos, los que estudiamos un poquito derecho, que existe el autor moral y el autor material. Con el pensamiento nosotros ya podemos hacer que indicándole o pagándole a una persona que realice el crimen, y nosotros poder estar en cualquier otro lugar para obviamente no levantar sospechas. Otra cosa que voy a acotar, que me decían, no, se le tomó declaración a Aldo y él dice que no tiene nada que ver. ¿Y quién es el asesino que dice, sí, yo fui? Pero quienes los indicaban no eran solo los padres de Diego. También testificaron sobre las constantes amenazas que recibió el adolescente, sus compañeros de colegio y sus amigos más cercanos. Lo dijo el tío, lo dijo la abuela, porque su abuela también era su confidente, lo dijeron sus amigos. Dos de los encargados de esta investigación hoy día ya no están en el Ministerio Público: la fiscal López de Ramírez y el fiscal Juan Claudio Gaona. También se suma Alejo Vera, recientemente retirado y jubilado. El último, en el año 2007, se vio involucrado, en este caso Juan Claudio Gaona, en un escándalo de coima al ser acusado por cobrar 90 millones de guaraníes para no imputar a un empresario. El 23 de septiembre del año 2012, 5 años después de este suceso, la causa contra el ex fiscal prescribió y quedó impune. Ellos están asignados ahí por supuestamente que tienen la capacidad suficiente para hacer ese trabajo. Y si no quieren hacerlo, si no tienen interés, hay muchísimos buenos profesionales que les gustaría estar en ese lugar. Vamos a ir a la última pausa de Escena del Crimen. Al volver, más sobre el asesinato de Diego Miguel, este joven de 18 años asesinado de un disparo en la espalda, prácticamente a cobardía, a espalda, a traición, por un grupo por dos asesinos en un año en que él frecuentaba muchísimo a su expareja. En el año 2003, después de salir del colegio, había ocurrido esto en Lambaré. ¿Qué pasó con los sospechosos? ¿Qué ocurrió con la investigación policial o la insistencia de la propia madre, que parecía más agente de investigación que la propia policía? Vamos a ver al cierre de este capítulo, a la vuelta de este último corte. En octubre del año 2003, el 14 de octubre, Diego estaba a punto de llegar a la casa de su exnovia, con quien en algún tiempo tuvo una relación amorosa, y al parecer esa no se diluyó del todo. En una de esas tantas veces que fue a visitarla, dos hombres en motocicleta lo siguieron y, sin al parecer decirle absolutamente nada, le dispararon en la espalda. Ese único disparo perforó el pulmón y una vena que iba al corazón. Lo mató en pocas horas. Al día siguiente se constató su asesinato y la policía, a través del examen forense, se percató de que el disparo fue brutal y preciso, a una distancia no muy larga. Tenía un sabor a ejecución. Sí, le robaron el teléfono, se recuperó después. Hubo muchas contradicciones entre los que casualmente, según ellos, encontraron el teléfono de Diego o compraron el teléfono de Diego de vendedores ambulantes. Pero nunca nadie más cayó detenido por eso. Es más, ni hubo sospechosos ni imputados, no hubo acusados y mucho menos un juicio.
Su madre hasta hoy clama justicia por Diego. Él hubiese cumplido 36 años a la fecha. Crimen sin resolver. 18 años transcurrieron ya del día en que los dos asaltantes o asesinos en moto le arrebataron la existencia a Diego Álvarez Ruiz. El paso del tiempo solo mantiene marcado su recuerdo en la mente y corazón de aquellos que todavía insisten en que esto tiene que ser aclarado. Yo le había dicho a Juan Claudio Gaona, doctor, ese muchacho va a irse. Estaba programando una ida al exterior. ¿Y qué querés que haga? Simplemente no hay prueba suficiente. Y después terminan deteniéndole por reducción. Una cosa totalmente tomada de los pelos. En síntesis, nunca les interesó mi caso, nunca les interesó hacer bien su trabajo y quedó en el olvido. Hoy hace 18 años ya de su partida. No se puede decir que el dolor desaparece. No, duele muchísimo tocar ese punto. En la oficina de su madre, María Gloria Ruiz Matiauda, una foto del muchacho adorna una mesa. El esfuerzo por intentar resolver el asesinato de su hijo dejó heridas que calaron muy profundo en ella. Ese dolor de haberlo perdido tan cobardemente. El matrimonio no solo gastó todo el dinero que tenía, también invirtió tiempo que pareció haber sido arrojado al vacío al encontrar solo el desinterés de la policía y la justicia. Se pidió que se obtenga el perfil psicológico de tanto Aldo como de Ariana y bueno, tampoco se hizo caso, siempre se excusaban. Ya más o menos al llegar al año del 2004 me informaron de que iba a irse al extranjero el Aldo Vera. Entonces yo me voy, le imploro, le lloro a este fiscal Juan Claudio Gaona que tome cartas en el asunto. Y bueno, ellos sencillamente siempre decían, señora, no hay pruebas suficientes. Y cambiamos de abogado varias veces, no se trataba precisamente del mal actuar de los abogados, no, era simple y sencillamente esa, no voy a decir inoperancia, porque el paraguayo cuando quiere consigue las cosas. Es muy hábil, es muy inteligente, no se puede decir que es cretino, sino simplemente no había interés en la causa. El 17 de agosto de este año, Diego tenía que cumplir 36 años, pero no. La investigación finalmente ni siquiera ese aniversario podrá honrar con un resultado positivo. Una petición no solamente a la ciudadanía, sino al universo todo, para que mi corazón de madre se tranquilice. Es ver que la justicia se hace en este plano, ver a los culpables del asesinato de mi hijo, por lo menos entre rejas, que no sigan haciendo tanto daño como lo pudieron hacer conmigo. Muchas gracias. Llegamos así al final de este capítulo de Escena del Crimen. Lastimosamente este tipo de casos o estas historias que decidimos contar desde el periodismo de este género no pasan a ser más allá que recordatorios. Dentro de una gran página que seguramente es La Vida, es el Devenir Diario, es una página que pasa rápido. Una página que hoy seguramente tendrá sus vistas o a través de otras plataformas. Y digo lastimosamente porque no muchas veces tiene el peso necesario para indagar o para increpar a quienes dejaron pasar la oportunidad brillante de descubrir quiénes le sacaron la vida a un joven por algo que no sabemos realmente qué hubo de fondo. Se habló mucho, pero todos son rumores. Al final de cuentas, esos rumores tienen que ser traducidos a indicios. Y los indicios a pruebas. Y la prueba final a la carga de acusación y a un juicio. Nada de eso ocurrió. Con Diego no ocurrió, no pasó. Y su nombre sigue pesando mucho en su familia. La causa de su muerte sigue siendo algo que los despierta en medio seguramente de inconsolables noches o mañanas de fines de semana, esperando que él esté ahí sentado en la mesa de los domingos. Y esto no es poema barato, sino que intento ver
¿qué es lo que ocurre generalmente en el sistema de investigación de nuestro país cuando deja escapar las oportunidades así? Cuando que todos los elementos están frente a ellos y los dejan escapar. ¿Quiénes son los asesinos de Diego? ¿Dónde están ahora? ¿Estarán haciendo su vida normal o no? Son cosas que a lo mejor y lastimosamente no vamos a poder responder hoy. Un capítulo más de Escena del Crimen, no se olvide que puede volver a verlo en la plataforma de YouTube. Nos vas a encontrar ahí con todos los capítulos de esta nueva temporada. Nos reencontramos la próxima semana.